están desapareciendo. Y el discurso principal, el discurso general y muchas veces la cobertura mediática se queda en que los glaciares están desapareciendo y no vamos a tener agua. Bueno, la verdad es que hay estudios ahora, estudios serios, con datos, que indican que los glaciares aportan el 30% más o menos del caudal del río Santa durante la época seca. Entonces, no es que vamos a estar sin agua, pero va a haber menos agua. ¿Y qué significa eso para todos los usuarios que están río abajo? Entonces, hay que matizar un poco, ir un poco más allá de lo obvio y ver cuáles son las matices, porque generalmente son más interesantes que los estereotipos y lo obvio. Es importante entender el método científico. Si vas a conversar con investigadores, tienes que entender de dónde vienen ellos y cómo hacen su trabajo. Porque muchas veces un investigador te va a decir que no se puede decir a ciencia cierta que tal cosa es verdad. Y puedes entrar en un círculo, sobre todo con el editor que no entiende eso, que dice, pero dime sí o no. Y hay que entender que los investigadores empiecen con una hipótesis, empiecen con una pregunta para investigar, arman una hipótesis, después arman experimentos o observaciones para validar o descartar esa hipótesis, y de eso salen otras preguntas y empieza de nuevo el ciclo. Hay que entender eso para poder hablar su idioma. Yo creo que hay que ser escéptico también. Yo he mostrado mi escepticismo con respecto a Red, aunque admiro varios de los proyectos que he visto. De todas maneras, tengo muchas preguntas. Pero también hay que entender que se puede ir demasiado al otro extremo en acomodar a los escépticos. Eso no es tanto un problema aquí, creo, pero sí es un tema en Estados Unidos, donde hay toda una corriente de pensamiento que dice que el cambio climático no es real. Aquí la verdad es que yo no he encontrado eso tanto, pero es posible que empiece a entrar. Y en realidad siempre hay algunas personas, algunos científicos, que se prestan a eso, de que no es real. Pero el consenso, o sea, el 97% de lo que se ha publicado dice que sí, que el clima está cambiando y que el cambio se debe a acciones humanas. Entonces no es necesario dar igual peso a ese escepticismo. Hay que pesar un poco los escepticismos, creo. Y cuidar la imagen profesional, eso simplemente es un tema particular mío que simplemente quisiera plantear. Y eso es que yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir mucho sobre temas de medio ambiente, dejé mi membresía en una organización en Estados Unidos que defiende el medio ambiente. Yo no firmo peticiones de ningún tipo sobre medio ambiente o otros temas. No presto mi nombre a ese tipo de cosas. Trato de mantener mi objetividad y mantenerme fuera de la parte política hasta a nivel personal. Sí, o sea, voto en elecciones. Pero públicamente no tomo ni un lado ni otro. Y eso simplemente es para que ninguna de las personas que busco para entrevistas me puede decir, pero tú eres parcializada por un lado u otro. Pero es un tema de ética que quizás vale la pena debatir, pero creo que se merece considerar. Fuentes de información. Es importante ir a fuentes primarias. Hay revistas especializadas. Nature es uno que se publica en Inglaterra. Science es la revista donde trabajaba antes. Royal Society en Inglaterra. PLOS, que es Nature, Science y Royal Society, cobran caro por sus artículos y sus suscripciones. PLOS, que también está en Internet, es lo que le dicen, es abierto, es acceso abierto. Esas revistas, y hay montones más, esas son quizás algunas de las más conocidas, son
¿Cuál es la expresión en castellano revisada por pares? Por pares. Ok, peer reviewed en inglés, revisada por pares, o sea, los artículos que se publican allí, los papers que se publican, han pasado una revisión de otros científicos. Entonces, la idea es que se cuide más la calidad de la investigación y la veracidad de la investigación. No es totalmente 100% libre de posibilidad de soslayarse, pero por lo menos hay un nivel allí de verificación. Lamentablemente la mayoría de esas revistas están en inglés. Lo siento mucho, pero si quieres llegar a esas fuentes tienes que por lo menos leer inglés. Eureka Alerts también es un servicio que se puede entrar en internet, se puede suscribir y ellos mandan un resumen diario de papers que están por publicarse o que recién se han publicado sobre diferentes temas. Puedes elegir los temas que te interesan y por lo menos te mantienes al tanto de lo que se está publicando. Newswise es un sitio que son más notas de prensa de universidades sobre trabajos que están haciendo sus investigadores. Otra vez es simplemente una forma de mantenerte al día. CFOR es el Centro de Investigación Forestal Internacional y ellos trabajan mucho temas forestales, temas de bosques tropicales y se enfoca mucho en la investigación. Es una fuente muy buena de información y simplemente para no dejar dudas, yo sí aporto a su blog, pero no por eso los estoy recomendando. El IPCC, obviamente tiene documentos que son importantes de revisar y yo también sugiero que se familiaricen con fuentes de datos originales. Sename tiene datos Thank you. Gracias. El café no fue suficiente. NOAA en Estados Unidos también es el centro de datos atmosféricos y del océano. Ellos también tienen bases de datos de libre acceso en Internet. Y hay muchos más, pero cuando puedes, busques los datos originales, porque eso te da una idea un poco más amplia de qué es lo que podría estar sucediendo y no tienes que depender tanto de lo que dicen terceros. Cuando lees un paper, un artículo, siempre busca el artículo original. Si lees un artículo en un periódico que dice que se publicó tal artículo en tal journal, un paper en un journal, si puedes leer el idioma, lo mejor es buscar ese paper y ver exactamente qué es lo que dijo, porque se puede interpretar de diferentes formas y a veces la interpretación que se hace en una fuente tercera no es la misma interpretación que harías tú leyéndolo. Al leerlo, por lo menos leer el abstracto, que es el resumen al principio, y la parte al final, que es la discusión o conclusiones. Eso es donde ellos explican cuál es el significado de sus hallazgos. La parte de metodología puede ser demasiado denso, puede ser que no tienes la formación. Si no tienes formación científica, es posible que no tengas la formación para entenderlo totalmente, pero la discusión o conclusiones generalmente lo ponen en un idioma un poco más, un lenguaje un poco más asequible. Fíjate también en la muestra. Si se dice que sea probado la medicina contra malaria con una cantidad tal de personas, es muy distinto hacer una muestra de un experimento con una muestra de 3,000 personas que con 13 personas. Ese famoso estudio de autismo y mercurio, por ejemplo, la muestra en realidad es tan pequeña que no tiene significancia estadística.
y pasaron años antes que alguien sacara eso a la luz. Entonces, fíjate en el tamaño de la muestra, las características de la muestra, para entender un poco cómo se llegaron a las conclusiones. Fíjate en quién financió el estudio. Si ves un estudio que dice que la quinoa cura cáncer, por poner un ejemplo un poco exagerado quizás. Fíjate en quién lo financió. Si fue financiada por la Asociación de Productores de Quinoa, hay que ser un poco escéptico. Y la verdad es que eso sucede. Hay estudios que parecen pagados por una organización con un interés particular y, sorpresa de sorpresas, saca la conclusión que se espera. Entonces, si no dices, el artículo lo dice, entonces pregúntale al autor del artículo. Fíjate en la bibliografía del artículo, porque allí sale una lista de los artículos que los autores consultaron, y allí también puede haber personas que sirven de fuente para lo que tú estás haciendo, y también otros papers otros artículos que pueden ser hasta más interesantes para el tema que estás tratando. Y otra vez, si es posible, busca los datos originales simplemente para poder copiar. Yo he encontrado que, ahora, Soraya va a hablar un poco más de eso, de la dificultad de encontrar fuentes para entrevistar, pero suponiendo que puedes encontrar una persona para una entrevista, la verdad es que yo he tenido muy poco problema en encontrar investigadores dispuestos a conversar sobre su trabajo. Si yo encuentro un paper o un artículo que quisiera leer y no puedo acceder porque es solamente accesible por suscripción, escribiéndole al autor y pidiéndole un PDF del artículo, 98 veces de 100 responden rápidamente y muy cordialmente y con un mensaje que dice: si tienes preguntas, llámame o escríbeme. Generalmente los investigadores sí quieren difundir su trabajo y están dispuestos a conversar. Hay algunos que explican las cosas mejores que otros, eso, bueno, y hay algunos que se han sentido quemados por la prensa en algún momento y son un poco más reticentes, pero de todas maneras mi experiencia ha sido muy buena. Fíjate en el artículo quién es el autor corresponsal. Generalmente hay un nombre, uno de los autores que va a hacer el nexo con la prensa, y su email está allí. Y hay algunas preguntas que para mí son claves. ¿Cuál es lo novedoso de este estudio? ¿Qué es lo más significativo? O sea, tienes que entender por qué esa persona hizo eso y qué es lo que para ellos fue lo más importante. Si ellos dicen una cosa, si ellos hacen una afirmación de algún tipo, eso de los glaciares. Los glaciares aportan 30% al caudal del río Santa. ¿Cómo sabes? Tú haces eso como sabes y la explicación demora 2 horas, pero tienes que entender cómo pueden llegar a esa conclusión. Y si cualquier cosa que dudas, simplemente pregunta: ¿cómo sabes eso? A veces preguntarle por qué decidiste estudiar ese tema, ahí salen algunas cosas interesantísimas. Alguien me dijo hace, no sé, un par de años: siempre metes esa pregunta, y la verdad es que las respuestas son interesantes. Si el investigador o la investigadora se sorprendió por algo que encontró, eso también es bueno saber. Y allí a veces sale algo interesante. Pregunta, sobre todo con cuestiones de clima y bosques tropicales, pregunta si lo que ellos han encontrado se aplica a otros contextos. Porque el bosque tropical al pie de los Andes, donde estamos nosotros, no es igual que el bosque en
la parte plana de Brasil. Y hay algunas cosas que se aplican en Brasil que no se aplican aquí y viceversa, porque los modelos de cambio climático también indican que va a haber diferencias en la forma de que la Amazonía es afectada. Entonces, pregunta si es un estudio hecho en Brasil, por ejemplo, o en Colombia o donde sea, si los hallazgos se aplican a un contexto como el Perú. Fíjate en las implicancias para políticas públicas. A veces los investigadores no quieren hablar de eso, pero varios sí están dispuestos a hablar. ¿Qué significa eso para protección de bosques? ¿Qué significa para políticas de conservación? ¿Qué sé yo? Porque lo importante para relacionar la parte científica con la gente es qué significa eso para nosotros o qué significa eso para el país. Y hacer esa relación entre la ciencia y la política pública es importante. ¿Cuáles son las siguientes preguntas de investigación? Ahora que el investigador o la investigadora ha terminado este estudio, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las nuevas preguntas? Ahí tienes una idea de cuáles son los puntos importantes para el futuro, hacia dónde, cuáles son las prioridades que los investigadores tienen. Y nunca es una mala idea buscar otras opiniones. Puedes encontrar algo que parece excelente, parece muy importante, parece muy bien hecho, y puede haber algunos investigadores que dicen que no están tan convencidos por la metodología o por los resultados o lo que sea. Entonces pregunta a otras personas que están investigando en el mismo campo qué creen, qué piensan. Y bueno, pues, antes de cerrar, simplemente quisiera plantear algo que desde hace un par de años con Luis Eduardo Cisneros, que antes estaba en la SPDA, que ahora está en el ministerio, así que no está tan disponible para eso. Intentamos juntar un grupo de periodistas interesados en temas de medio ambiente. Y éramos pocos. Yo entiendo que las personas que están trabajando en temas de medio ambiente en muchos de los medios también trabajan en una cantidad de X de otros temas. Pero yo lo planteo simplemente por mi propia experiencia con la Sociedad de Periodistas Ambientales en Estados Unidos, que es un grupo donde se puede recurrir con preguntas, buscando datos, buscando apoyo y buscando capacitación. La idea que con Luis Eduardo teníamos era armar un espacio donde nos podemos capacitar como periodistas sobre temas de medio ambiente, porque hay pocos espacios aquí. Entonces, quizás con la COP que viene puede ser un pequeño incentivo para hacer algo así. Si están interesados, escríbeme y a ver si podemos hacer algo. Eso.